En esta ocasión realizaremos una breve explicación sobre los procesos unitarios que se realizarán en la etapa de filtración durante la potabilización del agua. En primer lugar, es muy importante entender que la filtración es el proceso en el cual se realiza la remoción de las partículas y los microorganismos que no pudieron ser eliminados durante las etapas de coagulación y sedimentación. Este proceso se realiza con la ayuda de filtros que permiten el paso de un fluido por el lecho filtrante que retiene el material en suspensión. El lecho filtrante puede estar compuesto por capas de antracita, de arena o de grava, o puede ser carbón activado, dependiendo de la tecnología que sea utilizada. Quiero mostrarles una gráfica donde podemos ver un ejemplo de un filtro compuesto por lo que les mencioné anteriormente, que es la arena o la antracita fina y la grava. También en el fondo encontramos una tubería de drenaje por donde pasa el agua limpia, ya libre de las partículas, pero que no permite el paso de la arena. Aquí vemos también un ejemplo de filtración rápida, es un esquema. En este esquema podemos entender que también en la filtración se puede encontrar la entrada del agua de forma descendente, es decir, de arriba hacia abajo. Puede ser también de abajo hacia arriba, de forma ascendente, o de ambas formas. En el esquema que vemos en la parte derecha, nos brindan un aumento de cómo pueden ser las boquillas del drenaje, que son pues muy finas, por donde no se va a permitir el paso de la arena, pero sí del agua filtrada. Antes de iniciar los procesos de filtración, quiero mostrarles un video sobre este proceso de filtración. Potabilizadora General San Martín posee 130 filtros que son los encargados de retener las partículas que superaron la etapa de decantación. En la arena quedan las partículas y los flocks que pudieran haber quedado en el agua decantada. El agua ya decantada entra por arriba, se distribuye sobre la capa de arena y sale por el fondo. En lugar de caños en el fondo y capas de piedras, los filtros modernos tienen un falso fondo y cientos de boquillas distribuidas por la superficie con ranuras tan finas que dejan pasar el agua, pero no la arena. Además, utilizan una arena más gruesa que permite filtrar 2 veces más rápido. Los filtros se lavan periódicamente en 2 etapas. En la primera, se manda agua con aire a presión por las boquillas, lo que agita el manto de arena y limpia los granos. En la segunda, se impulsa agua sola, de la misma manera para enjuagar la arena. El agua ya filtrada se acumula en reservas subterráneas, en las que solo falta la desinfección por cloro y la alcalinización. Se agrega una dosis de cloro. Después de entender los conceptos sobre filtración, vamos a empezar a explicar cuáles son los procesos unitarios en la etapa de filtración. Tenemos 2 procesos unitarios que comprenden los mecanismos de transporte y los mecanismos de adherencia. A los mecanismos de transporte pertenecen el cernido, la sedimentación, la intercepción, la difusión, el impacto inercial. Y a los mecanismos de adherencia pertenecen la carga electrostática y de Van der Waals y los enlaces químicos. Entonces vamos a iniciar explicando el cernido. Durante el cernido, las partículas que son de mayor tamaño, o sea, son más grandes, pasan a través de los poros y quedan atrapadas entre los intersticios. Quiere decir, como lo vemos acá en la gráfica, que no pueden pasar y quedan prácticamente en la superficie, pues en el lecho más próximo a la superficie. El segundo mecanismo de transporte es la sedimentación, que es el momento en que las partículas que están ubicadas sobre los granos
porque no hay tanto flujo del agua que va entrando por estas capas y no tienen suficiente fuerza para ser arrastradas, entonces ellas van quedando sobre los granos, como lo vemos acá en esta parte. Se llama filtración por sedimentación. Tercer mecanismo es el de intercepción, donde al contacto con las partículas, el flux va quedando depositado en el grano. Quiere decir que existen partículas o los microorganismos que van pasando por los medios filtrantes, se adhieren al grano, gracias a que estos granos van formando un flux en su superficie que hace que las partículas se queden ahí y no sigan avanzando por el lecho filtrante. Siguiente mecanismo de difusión de transporte es la difusión. La difusión se hace por un movimiento aleatorio durante el paso del agua, que consiste en que las partículas más pequeñas pasan del medio que es de más alta concentración a otro medio que es de menor concentración. Entonces ellas van quedando, se van difundiendo hasta que desaparecen cuando llegan en la última capa del lecho filtrante. El mecanismo de impacto inercial consiste en que las partículas que van en la corriente, cuando la corriente es más rápida, ellas siguen su trayectoria a pesar de que las líneas del flujo pasan por el lado del grano, pero estas partículas quedan adheridas al grano por el choque que realizan debido a la velocidad que llevan. Todos estos mecanismos, tanto como el de cernido, como el de impacto inercial, como el de difusión o sedimentación, pueden trabajar combinados en un solo proceso en el filtro. Pero su importancia también radica en cómo cada uno puede actuar dependiendo de la cantidad y las características de las partículas que están contenidas en el flujo líquido que pasa por el filtro. El segundo mecanismo en el proceso unitario son los mecanismos de adherencia, entre los que encontramos en primer lugar la carga electrostática y la fuerza de Van der Waals. Estos dos procesos se unen determinando la absorción entre partículas. ¿Qué quiere decir? Que cada una de las partículas lleva una carga electrostática, al igual que el grano del lecho filtrante. Y estas partículas se pueden atraer entre sí, como pueden causar rechazo. Pero la fuerza de Van der Waals hace de que los espacios que hayan entre el grano puedan ser atraídos, hacia esos puede ser atraído la partícula, entonces la fuerza de energía pues queda eliminada y así es como estas partículas pueden adherirse al grano o a las otras partículas que están sobre el grano también. En los mecanismos de adherencia hay otro proceso que se llama enlaces químicos, lo que quiere decir que durante el proceso de coagulación anterior al de filtración se añadieron químicos que causaban o que generaban cadenas poliméricas para que las partículas, todo lo que encontrábamos pues de suciedad, se fueran uniendo entre sí, fueran formando flux, para luego
sedimentarse. Entonces, esas partículas que no fueron lo suficientemente compactas para sedimentarse, pues pudieron pasar a la fase de filtración. Pero esas partículas contienen unos hilos o unos segmentos que atraen también a las otras partículas y entonces se van adheriendo entre ellas y ambas se pegan, o todas las partículas que se hayan podido quedar con estos segmentos del coagulante que fue adicionado anteriormente, queden unidos al grano y así se van eliminando las impurezas en el filtro. Eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por la atención.